¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de la revista Líderes Mexicanos aquí en Proyecto 40. Soy Raúl Ferráez y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Él se llama Carlos Arenas y es el fundador y director de una de las empresas de distribución de medicamentos más importantes de este país. ¿Qué les parece si vamos a ver esta interesante entrevista? Carlos, pues gracias por recibirnos aquí en tus oficinas de Maipo. Encantado de estar aquí. ¿Por qué no empezamos platicando, Carlos, cómo es un día de trabajo tuyo aquí en esta empresa? Porque bueno, tú la diriges, imagino que todo el mundo está muy pendiente de lo que tú haces, lo que tú dices y tu visión. ¿Cómo dirías que es un día de trabajo normal en tu vida? Bueno, primero que nada te agradezco mucho por la entrevista y bueno, te platico un poco. En realidad cada día de trabajo en Maipo es apasionante, ya que toda la actividad que nosotros hacemos pues va enfocada a atender un servicio que se requiere, que es proveer medicamentos a toda la población. Entonces, finalmente, pues bueno, llegamos todos los días, iniciamos nuestro trabajo, recibimos todas las órdenes y estamos a toda velocidad temprano surtiendo medicamentos a todas las instituciones del sector salud, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más común en la que te enfrentas en tu día a día? ¿Cuáles son los problemas más usuales? Mira, yo creo que la principal dificultad a la que nos enfrentamos hoy en día es el tema de la inseguridad. Lamentablemente en México, y esto no es un secreto, prácticamente también en Latinoamérica, prácticamente entre el 15 y el 20% de los medicamentos que están en el mercado son medicamentos robados o medicamentos falsificados, y es un tema muy delicado porque estamos hablando de la salud del mexicano, ¿no? Entonces, una de nuestras preocupaciones finalmente es hacer que estos medicamentos que nosotros hacemos llegar sean medicamentos seguros, tienen que utilizarse camiones blindados en ocasiones, tenemos que tener estrictos controles de rastreabilidad para que estos medicamentos lleguen y cumplan su objetivo, que es finalmente salvarle la vida a una persona. ¿Cómo te preparas para el futuro, para estar viendo las tendencias de los mercados? Por ejemplo, ahora que estamos enfrentando esta crisis global a nivel internacional, pues finalmente tú como director general de esta empresa, ¿cómo decides hacia dónde tienes que ir? ¿Cómo debes de moverte? Mira, yo lo que he visto finalmente es, al final del día, nuestro gobierno, y como la mayoría de los gobiernos, el tema de la salud es un tema central en todas las agendas, ¿no? Nuestro gobierno está muy preocupado por lograr acceso a salud al mayor número de mexicanos, y nosotros tenemos, digamos, a largo plazo consideramos que es un sector que va a seguir creciendo, es un sector en donde los que hacemos bien las cosas con profesionalismo, finalmente son empresas que van a seguir creciendo dentro del sector, ¿no? La historia de Carlos es una historia que sin lugar a dudas nos enseña que cuando se quiere, se puede. El ser emprendedor, el haber empezado tan chico en un negocio pequeño y haberlo llevado a una empresa tan grande como esta, con más de 500 empleados, es sin lugar a dudas un ejemplo de liderazgo y de gran entrega y trabajo. ¿Qué les parece si vamos a conocer un poco mejor la historia de Carlos Arenas en esta segunda parte de la entrevista con Líderes Mexicanos? Carlos, ¿por qué no platicamos ahora un poco de tu pasado, de cómo empiezas aquí en la empresa? Bueno, me contabas hace rato que esta empresa la fundó tu papá y que tú entraste virtualmente siendo un adolescente aquí a trabajar, ¿no? Claro, mira, la empresa tiene de fundada 15 años. Ajá. Realmente fue una situación circunstancial, como mucha gente se enfrenta en la vida. Mi padre enfermó de cáncer hace 15, 16 años, 17 años, y lamentablemente, bueno, pues fue empeorando su situación y murió. Yo me quedé con una empresa prácticamente de un empleado. Que era él, ¿no? Que era él, y lamentablemente pues sí murió, entonces me quedé yo con la empresa, y en esa época estaba yo estudiando,
Y bueno, me dediqué a buscar alternativas de negocio, a empezar otra vez a distribuir medicamentos, como todo mundo le hace. ¿Qué te impulsó a quedarte con la empresa? Porque a lo mejor, no sé, pudiste haber dedicándote a otra cosa o claro, buscar un empleo en una empresa grande. Finalmente, dentro de mi entorno familiar, siempre estuvimos cerca de la industria farmacéutica. Mi padre trabajó para muchos laboratorios en su época, cuando él era joven, y siempre tuve contacto yo con el ambiente de la industria farmacéutica y siempre me llamó mucho la atención. Inclusive una de las cosas que yo insistía mucho con mi papá era, todo el tiempo le dije que yo me quería dedicar al negocio, y así es, déjame resaltar que él siempre me comentó que no me dedicara al negocio de la industria farmacéutica, que era un negocio complicado, es un negocio altamente regulado por las autoridades. Claro, muy competido, ¿no? Competido también, entonces inclusive él siempre me motivó a que estudiara y buscara trabajo en alguna compañía. Finalmente el destino lo alcanzó, él murió, yo me quedé con el negocio y bueno, con el negocio mi mamá que mantener también y bueno, pues empecé a trabajar y poco a poco de ser una empresa de un empleado, que era yo el primer empleado, actualmente pues somos una empresa ya de cerca de 500 empleados. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué recuerdos te traen a la mente ahora? Fíjate que probablemente por el hecho de que yo era bastante joven en esa edad, probablemente no tomé conciencia de lo crítico de la situación. Para mí realmente era una aventura el hecho de tener que comprar los medicamentos, tener que facturar. O sea, prácticamente a mí nadie me puede contar ninguna etapa de la empresa. Yo compraba, yo facturaba, yo preparaba los pedidos y entregaba las unidades médicas, recogía las facturas, metía revisión y cobraba y hacía todo el ciclo todo el tiempo, ¿no? Claro. Yo empecé solo y mis hermanos se incorporaron a la empresa a lo largo de los siguientes 4 años que yo empecé. Okay. Y cada uno de ellos aportó un elemento extraordinario en la empresa, ¿no? Elementos, por ejemplo, de corporativización, institucionalización de la empresa, apegarse a buenas prácticas comerciales, buscar estandarización, por ejemplo, de certificación ISO 9001-2000. Okay. Todo eso lo fueron incorporando ellos y de alguna manera entre los 4 fuimos creando un modelo de empresa con el objetivo de ser una empresa clase mundial.